Documento 16. Los 7 espíritus rectores. Los 7 espíritus rectores del paraíso son las personalidades primarias del Espíritu Infinito. En esta acción creadora séptuple de autoduplicación, el Espíritu Infinito agotó las posibilidades asociativas matemáticamente inherentes a la existencia del hecho de las 3 personas de la deidad. Si hubiese sido posible producir un número mayor de espíritus rectores, estos habrían sido creados, pero tan solo existían 7 posibilidades asociativas y solo 7 inherentes en las 3 deidades. Y esto explica por qué el universo se opera en 7 grandes divisiones y por qué el número 7 es básicamente fundamental en su organización y administración. Los 7 espíritus rectores se originan en las siguientes 7 semejanzas y derivan sus características individuales de ellas. 1. El Padre Universal. 2. El Hijo Eterno. 3. El Espíritu Infinito. 4. El Padre y el Hijo. 5. El Padre y el Espíritu. 6. El Hijo y el Espíritu. 7. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Muy poco sabemos sobre la acción del Padre y del Hijo en la creación de los espíritus rectores. Aparentemente estos fueron traídos a la existencia por la acción personal del Espíritu Infinito, pero se nos ha instruido claramente que tanto el Padre como el Hijo participaron en su origen. En carácter y naturaleza espirituales, estos 7 espíritus del paraíso son como uno solo. En todos los demás aspectos de la identidad ellos son muy diferentes, y los resultados de sus funciones en los superuniversos son tales que las diferencias individuales de cada uno son obviamente discernibles. Todos los planes ulteriores de los 7 segmentos del gran universo y aún los segmentos correlativos del espacio exterior han sido condicionados por la diversidad distinta de la diversidad espiritual de estos 7 espíritus, rectores de supervisión suprema y última. Los espíritus rectores tienen muchas funciones, pero en este momento su ámbito específico es la supervisión central de los 7 superuniversos. Cada espíritu rector mantiene una enorme sede central enfocadora de la fuerza que circula lentamente alrededor de la periferia del paraíso, manteniendo siempre una posición opuesta al superuniverso de su inmediata supervisión y en el punto focal en el paraíso de su control especializado de poder y distribución segmental de la energía. Los rayos que limitan cada uno de los superuniversos efectivamente convergen en la sede central en el paraíso del espíritu rector supervisor. 1. La relación con la deidad triuna. El creador conjunto, el Espíritu Infinito, es necesario para completar la personalización triuna de la deidad no dividida. Esta personalización triple de la deidad es inherentemente séptuple en posibilidad de expresión individual y asociativa. De aquí que el plan subsiguiente de crear universos habitados por seres inteligentes y potencialmente espirituales, debidamente expresivos del Padre, el Hijo y el Espíritu, hiciera inevitable la personalización de los 7 espíritus rectores. Nos referimos a la personalización triple de la deidad como la inevitabilidad absoluta, mientras que nos referimos a la aparición de los 7 espíritus rectores como una inevitabilidad subabsoluta. Aunque los 7 espíritus rectores apenas son expresivos de la deidad triple, son el retrato eterno de la deidad séptuple, las funciones activas y asociativas de las 3 personas por siempre existentes de la deidad. Por medio de estos 7 espíritus, en ellos y a través de ellos, el Padre Universal, el Hijo Eterno o el Espíritu Infinito, o cualquier asociación dual, pueden funcionar como tal. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan juntos, pueden funcionar a través del Espíritu Rector número 7, y así lo hacen, pero no como la Trinidad. Los espíritus rectores representan singular y colectivamente cada una y todas las funciones posibles de la deidad, únicas y varias, pero no colectivas, no las de la Trinidad. El espíritu rector número 7 no funciona personalmente con respecto a la Trinidad del paraíso, y es por esto que puede funcionar en forma personal para el Ser Supremo. Pero cuando los 7 espíritus rectores abandonan sus sedes individuales de poder personal y autoridad superuniversal y se congregan alrededor del actor conjunto en la presencia triuna de la deidad del paraíso, allí y en ese momento ellos representan colectivamente el poder funcional, la sabiduría y la autoridad de la deidad no dividida, la Trinidad, ante los universos en evolución y en ellos. Dicha unión paradisiaca de la expresión séptuple primordial de la deidad verdaderamente comprende, literalmente abraza, todos y cada uno de los atributos y actitudes de las 3 deidades eternas en la supremacía y en la ultimidad. Para todo propósito práctico los 7 espíritus rectores comprenden, allí y en ese momento,
el ámbito funcional del Supremo Último en el universo maestro y para él mismo. Por lo que podemos discernir, estos 7 espíritus están asociados con las actividades divinas de las 3 personas eternas de la deidad. No detectamos prueba alguna de una asociación directa con las presencias funcionales de las 3 fases eternas de lo absoluto. Los espíritus rectores, cuando se asocian, representan las deidades del paraíso en lo que puede concebirse groseramente como el ámbito finito de acción. Podría comprender mucho de lo que es último, pero no de lo absoluto. 2. La relación con el Espíritu Infinito. Así como el Hijo Eterno y Original se revela a través de las personas de número en constante aumento de los hijos divinos, del mismo modo, el Espíritu Infinito y Divino se revela a través de los canales de los 7 espíritus rectores y de sus grupos espirituales asociados. En el centro de los centros, el Espíritu Infinito es alcanzable, pero no todos los que llegan al paraíso son inmediatamente capaces de discernir su personalidad y presencia diferenciada, pero todos los que logran el universo central pueden comunicarse inmediatamente con uno de los 7 espíritus rectores, y así lo hacen, precisamente el que preside el superuniverso del cual proviene el recién llegado peregrino del espacio. El Padre del Paraíso habla al universo de los universos solo a través de su Hijo, mientras que Él y el Hijo conjuntamente actúan solo a través del Espíritu Infinito. Fuera del paraíso y de Abona el Espíritu Infinito habla solo mediante las voces de los 7 espíritus rectores. El Espíritu Infinito ejerce una influencia de presencia personal dentro de los confines del sistema paraíso Abona. En otros lugares su presencia espiritual personal se ejerce mediante uno de los 7 espíritus rectores y a través de él. Por lo tanto, la naturaleza singular del espíritu rector supervisor de ese segmento de la creación condiciona la presencia espiritual superuniversal de la tercera fuente y centro en cualquier mundo o en cualquier individuo. Viceversa, las líneas combinadas de la fuerza espiritual e inteligencia pasan hacia adentro dirigiéndose a la tercera persona de la deidad a través de los 7 espíritus rectores. Los 7 espíritus rectores están dotados colectivamente de atributos supremos últimos de la tercera fuente y centro. Aunque cada uno de ellos comparte individualmente de esta dotación, tan solo colectivamente revelan los atributos de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Ninguno de ellos puede funcionar así universalmente, como individuos y en el ejercicio de estos poderes de supremacía y ultimidad, cada uno está limitado personalmente al superuniverso de supervisión inmediata. Todo lo que se os ha dicho sobre la divinidad y personalidad del actor conjunto se aplica en igual forma y plenamente a los 7 espíritus rectores, que tan eficazmente distribuyen el espíritu infinito a los 7 segmentos del gran universo de acuerdo con su dotación divina y en la manera de sus naturalezas distintas e individualmente únicas. Por lo tanto puede ser apropiado aplicar al grupo colectivo de los 7 cualquiera y todos los nombres del espíritu infinito. Colectivamente, en todos los niveles subabsolutos, son uno con el Creador conjunto. 3. La identidad y diversidad de los espíritus rectores. Los 7 espíritus rectores son seres indescriptibles, pero ellos son clara y definitivamente personales. Tienen nombres, pero nosotros elegimos presentarlos por número. Como personalizaciones primarias del espíritu infinito, son semejantes, pero como expresiones primarias de las 7 asociaciones posibles de la deidad triuna, ellos son esencialmente distintos en su naturaleza, y esta diversidad de naturaleza determina su diferencial de conducta superuniversal. Estos 7 espíritus rectores se pueden describir como sigue: espíritu rector número 1. En una forma muy especial este espíritu es la representación directa del Padre del Paraíso. Es una manifestación peculiar y eficaz del poder, el amor y la sabiduría del Padre Universal. Es el asociado estrecho y asesor excelso del jefe de los monitores misteriosos, es el ser que preside el colegio de ajustadores personalizados en Divinington. En todas las asociaciones de los 7 espíritus rectores, siempre es el espíritu rector número 1 quien habla por el Padre Universal. Este espíritu preside el primer superuniverso y, aunque exhiba infaliblemente la naturaleza divina de la personalización primaria del espíritu infinito, parece asemejarse más específicamente al Padre Universal en su carácter. Él está siempre en enlace personal con los 7 espíritus reflexivos de la sede central del primer superuniverso. Espíritu rector número 2. Este espíritu retrata adecuadamente la naturaleza incomparable y el carácter encantador del Hijo Eterno, el primogénito de toda la creación.
Siempre está en asociación estrecha con todas las órdenes de los hijos de Dios en cualquier momento donde éstos puedan estar en el universo residencial como individuos o en los agradables cónclaves. En todas las asambleas de los 7 espíritus rectores, éste siempre habla por el Hijo Eterno y en nombre de Él. Este espíritu dirige los destinos del superuniverso número 2 y gobierna este vasto dominio tal como lo haría el Hijo Eterno y siempre está en enlace con los 7 espíritus reflexivos ubicados en la capital del segundo superuniverso. Espíritu rector número 3. Se asemeja particularmente al Espíritu Infinito y dirige los movimientos y tareas de muchas de las personalidades elevadas del Espíritu Infinito. Preside sus asambleas y se vincula estrechamente con todas las personalidades que se originan exclusivamente en la tercera fuente y centro. Cuando los 7 espíritus rectores están en concilio, es el espíritu rector número 3 quien siempre habla por el Espíritu Infinito. Este espíritu está a cargo del superuniverso número 3 y administra los asuntos de este segmento tal como lo haría el Espíritu Infinito. Está siempre en enlace con los espíritus reflexivos en la sede central del tercer superuniverso. Espíritu rector número 4. Al compartir las naturalezas combinadas del Padre y del Hijo, este espíritu rector es la influencia determinante respecto de las directivas y procedimientos del Padre e Hijo en los concilios de los 7 espíritus rectores. Este espíritu es el director en jefe y asesor de aquellos seres ascendentes que han logrado el Espíritu Infinito y que por lo tanto son candidatos para ver al Hijo y al Padre. Fomenta ese enorme grupo de personalidades que se originan en el Padre y el Hijo. Cuando se hace necesario representar al Padre y al Hijo en la asociación de los 7 espíritus rectores, Él es siempre el espíritu rector que habla. Este espíritu patrocina el cuarto segmento del gran universo de acuerdo con su asociación peculiar de los atributos del Padre Universal y del Hijo Eterno. Está siempre en enlace personal con los espíritus reflexivos de la sede central del cuarto superuniverso. Espíritu rector número 5. Esta personalidad divina que combina tan exquisitamente el carácter del Padre Universal y del Espíritu Infinito es el asesor de ese enorme grupo de seres conocidos como los directores del poder, centros del poder y controladores físicos. Este espíritu también patrocina todas las personalidades que se originan en el Padre y el actor conjunto. En los concilios de los 7 espíritus rectores, cuando se habla de la actitud del Padre Espíritu, es siempre el espíritu rector número 5 quien habla. Este espíritu dirige el bienestar del quinto superuniverso de una manera que sugiere la acción combinada del Padre Universal y del Espíritu Infinito. Está siempre en enlace con los espíritus reflexivos en la sede central del quinto superuniverso. Espíritu rector número 6. Este ser divino parece retratar el carácter combinado del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Siempre y cuando se congregan en el universo central las criaturas creadas conjuntamente por el Hijo y el Espíritu, es este espíritu rector quien los asesora, y siempre que, en los concilios de los 7 espíritus rectores sea necesario hablar conjuntamente por el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, es el espíritu rector número 6 quien responde. Este espíritu dirige los asuntos del sexto superuniverso tal como lo harían el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Está siempre en enlace con los espíritus reflexivos en la sede central del sexto superuniverso. Espíritu rector número 7. El espíritu que preside el séptimo superuniverso es un retrato singularmente preciso del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. El séptimo espíritu, el asesor y fomentador de todos los seres de origen triuno, también es el asesor y director de todos los peregrinos ascendentes de Abona, aquellos seres bajos que han logrado las cortes de la gloria a través del ministerio combinado del Padre, el Hijo y el Espíritu. El séptimo espíritu rector no es orgánicamente representativo de la Trinidad del Paraíso, pero es un hecho conocido que su naturaleza personal y espiritual es el retrato del actor conjunto en proporciones iguales de las 3 personas infinitas cuya unión de deidad es la Trinidad del Paraíso, cuya función como tal es la fuente de la naturaleza personal y espiritual de Dios el Supremo. Por eso, el séptimo espíritu rector revela una relación personal y orgánica con la persona espiritual del Supremo en evolución. Por lo tanto, en los altos concilios de los espíritus rectores, cuando es necesario votar por la actitud personal combinada del Padre, el Hijo y el Espíritu o describir la actitud espiritual del Ser Supremo, es el espíritu rector número 7 quien actúa. De esta manera, se vuelve inherentemente el jefe y presidente del concilio en el paraíso de los 7 espíritus rectores.
Ninguno de los 7 espíritus es representativo orgánicamente de la Trinidad del Paraíso, pero cuando se unen como deidad séptuple, esta unión es en un sentido de deidad, no en un sentido personal equivalente al nivel funcional asociable con las funciones de la Trinidad. En este sentido, el espíritu séptuple es funcionalmente asociable con la Trinidad del Paraíso. También en este sentido es que el espíritu rector número 7 a veces habla en confirmación de las actitudes de la Trinidad o, más bien, actúa como portavoz de la actitud de la unión del espíritu séptuple sobre la actitud de la unión de la deidad triple, la actitud de la Trinidad del Paraíso. Las funciones múltiples del séptimo espíritu rector van por lo tanto desde un retrato combinado de las naturalezas personales del Padre, el Hijo y el Espíritu, a través de una representación de la actitud personal de Dios el Supremo, hasta una revelación de la actitud de la deidad de la Trinidad del Paraíso. Y en ciertos aspectos este espíritu presidente manifiesta las actitudes del último y del supremo último. Es el espíritu rector número 7 quien, en sus múltiples funciones, patrocina personalmente el progreso de los candidatos para la ascensión desde los mundos del tiempo en sus esfuerzos por lograr la comprensión de la deidad no dividida de la supremacía. Dicha comprensión implica el entendimiento de la soberanía existencial de la Trinidad de la supremacía en tal forma coordinada con un concepto de la soberanía experiencial en crecimiento del Ser Supremo que constituye el entendimiento de la criatura de la unidad de la supremacía. La comprensión por parte de la criatura de estos 3 factores iguala la comprensión abonaica de la realidad trinitaria y dota a los peregrinos del tiempo con la capacidad para penetrar finalmente en la Trinidad, para descubrir las 3 personas infinitas de la deidad. La incapacidad de los peregrinos de Abona para encontrar plenamente a Dios el Supremo se compensa mediante el séptimo espíritu rector, cuya naturaleza triuna es, de una manera peculiar, reveladora de la persona espiritual del Ser Supremo. Durante la actual era universal de imposibilidad de contacto con la persona del Supremo, el espíritu rector número 7 actúa en el lugar del Dios de las criaturas ascendentes en lo que concierne las relaciones personales. Él es el único ser espiritual elevado que todos los seres ascendentes reconocerán con seguridad, y hasta cierto punto comprenderán, cuando alcancen los centros de la gloria. Este espíritu rector está siempre en enlace con los espíritus reflexivos de Ubersa, la sede central del séptimo superuniverso, nuestro propio segmento de la creación. Su administración de Orbonton revela la maravillosa simetría de la combinación coordinada de las naturalezas divinas del Padre, el Hijo y el Espíritu. 4. Los atributos y funciones de los espíritus rectores. Los 7 espíritus rectores son la representación plena del espíritu infinito ante los universos evolucionarios. Ellos representan la tercera fuente y centro en las relaciones de energía, mente y espíritu. Aunque actúan como jefes coordinadores del control administrativo universal del actor conjunto, no olvidéis que se originaron en las acciones creadoras de las deidades del paraíso. Es literalmente verdad que estos 7 espíritus son el poder físico personalizado, la mente cósmica, y la presencia espiritual de la deidad triuna, los 7 espíritus de Dios enviados a todo el universo. Los espíritus rectores son singulares en el sentido de que actúan en todos los niveles universales de la realidad, a excepción del absoluto. Son, por lo tanto, supervisores eficaces y perfectos de todas las fases de los asuntos administrativos en todos los niveles de las actividades superuniversales. Es difícil para la mente mortal comprender mucho de los espíritus rectores porque la tarea de estos es tan altamente especializada y sin embargo lo comprende todo, tan excepcionalmente material y al mismo tiempo tan exquisitamente espiritual. Estos creadores versátiles de la mente cósmica son los antepasados de los directores del poder universal y son, ellos mismos, directores supremos de la vasta y extensa creación de las criaturas espirituales. Los 7 espíritus rectores son los creadores de los directores del poder universal y de sus asociados, entidades que son indispensables para la organización, control y regulación de las energías físicas del gran universo. Estos mismos espíritus rectores ayudan muy materialmente a los hijos creadores en la tarea de formar y organizar los universos locales. No hemos podido hallar una relación personal entre la tarea de los espíritus rectores en cuanto a la energía cósmica y las funciones del absoluto no cualificado que conciernen la fuerza. Se dirigen todas las manifestaciones de la energía bajo la jurisdicción de los espíritus rectores desde la periferia del paraíso, no parecen estar asociadas de ninguna forma directa con los fenómenos de la fuerza identificados con la superficie inferior del paraíso.
Incuestionablemente, cuando nos encontramos con las actividades funcionales de los distintos supervisores del poder morontial, nos enfrentamos con algunas de las actividades no reveladas de los espíritus rectores, quien, aparte de estos antepasados de los controladores físicos y de los ministros espirituales, podría haber conseguido combinar de tal modo y asociar las energías materiales y espirituales como para producir una fase hasta ese momento inexistente de la realidad universal, la sustancia morontial y la mente morontial. Mucha de la realidad de los mundos espirituales es de orden morontial, una fase de la realidad universal totalmente desconocida en Urantia. La meta de la existencia de la personalidad es espiritual, pero las creaciones morontiales siempre intervienen, salvando el obstáculo entre los ámbitos materiales de origen mortal y las esferas superuniversales de estado espiritual en avance. Es en este ámbito en que los espíritus rectores hacen su contribución más importante al plan de la ascensión del hombre al paraíso. Los 7 espíritus rectores tienen representantes personales que funcionan en todo el gran universo, pero puesto que una gran mayoría de estos seres subordinados no se ocupan directamente del esquema ascendente de la progresión mortal en el camino hacia la perfección del paraíso, poco o nada se ha revelado sobre ellos. Muchísima de la actividad de los 7 espíritus rectores permanece oculta a la comprensión humana porque nada tiene que ver directamente con vuestro problema de ascender al paraíso. Es altamente probable, aunque no podemos ofrecer una prueba clara, que el espíritu rector de Orbonton ejerce una influencia decidida sobre las siguientes esferas de actividad. 1. Los procedimientos para la iniciación de la vida por los portadores de vida del universo local. 2. Las activaciones de la vida de los espíritus ayudantes de la mente que el espíritu creativo del universo local dona a los mundos. 3. Las fluctuaciones de las manifestaciones de energía exhibidas por las unidades de materia organizada que responden a la gravedad lineal. 4. La conducta de la energía emergente cuando se libera plenamente de la atracción del absoluto no cualificado, volviéndose de esta manera reactiva a la influencia directa de la gravedad lineal y a las manipulaciones de los directores del poder universal y de sus asociados. 5. La dotación del espíritu de ministerio de un espíritu creativo del universo local, conocido en Urantia como el Espíritu Santo. 6. La dotación subsiguiente del espíritu de los hijos autootorgados, conocidos en Urantia como el Confortador o el Espíritu de la Verdad. 7. El mecanismo de reflexividad de los universos locales y del superuniverso. Muchas características relacionadas con este fenómeno extraordinario no se pueden explicar razonablemente o comprender racionalmente sin postular la actividad de los espíritus rectores en asociación con el actor conjunto y con el Ser Supremo. A pesar de que no podamos comprender adecuadamente la actuación múltiple de los 7 espíritus rectores, estamos seguros de que hay 2 ámbitos en la gama enorme de actividades universales con los cuales ellos no tienen nada que ver: el otorgamiento y el ministerio de los ajustadores del pensamiento y las funciones inescrutables del absoluto no cualificado. 5. La relación con las criaturas. Cada segmento del gran universo, cada universo y cada mundo, disfruta de los beneficios del asesoramiento y sabiduría unidas de los 7 espíritus rectores, pero recibe la atención y cuidado personal de uno solo. Más la naturaleza personal de cada espíritu rector satura enteramente y condiciona en forma singular su propio superuniverso. A través de esta influencia personal de los 7 espíritus rectores, cada criatura de cada orden de seres inteligentes, fuera del paraíso y de Abona, debe llevar la marca característica de individualidad que indica la naturaleza ancestral de uno de estos 7 espíritus paradisiacos. En lo que se refiere a los 7 superuniversos, cada criatura nativa, hombre o ángel, llevará por siempre esta marca de identificación natal. Los 7 espíritus rectores no invaden directamente las mentes materiales de las criaturas de los mundos evolucionarios del espacio. Los mortales de Urantia no experimentan la presencia personal de la influencia mente-espíritu del espíritu rector de Orbonton. Si este espíritu rector obtiene algún tipo de contacto con la mente mortal individual durante las primitivas edades evolucionarias de un mundo habitado, esto debe ocurrir a través del ministerio del espíritu creativo del universo local, la consorte y asociada del Hijo Creador de Dios que preside los destinos de cada creación local. Pero este mismo espíritu creativo materno es, en su naturaleza y carácter, muy parecido al espíritu rector de Orbonton. La marca física de un espíritu rector es una parte del origen material del hombre. La entera carrera morontial se vive bajo la influencia continuada de este mismo espíritu rector.
No es extraño que la subsiguiente carrera espiritual de dicho mortal ascendente no desarraigue jamás totalmente la marca característica de este mismo espíritu supervisor. La huella de un espíritu rector es básica para la existencia misma de toda etapa preabona de ascensión mortal. Las tendencias claras de la personalidad exhibidas en la experiencia vital de los mortales evolucionarios, que son características de cada superuniverso y que son expresivas directamente de la naturaleza del espíritu rector dominante, no se borran nunca completamente, ni siquiera después de que dichos seres ascendentes hayan sido sometidos a la prolongada capacitación y a la disciplina unificadora que se encuentran en 1.000 millones de esferas educacionales de Abona. Aún la subsiguiente cultura intensiva en el paraíso no alcanza para desarraigar las marcas del origen superuniversal. A lo largo de toda la eternidad, un mortal ascendente mostrará rasgos que indican el espíritu que dirige el superuniverso de natalidad. Aún en el cuerpo de la finalidad, cuando se desea llegar a un retrato completo de la relación de la Trinidad con la creación evolucionaria, siempre se congrega un grupo de 7 finalistas, uno de cada superuniverso. 6. La mente cósmica. Los espíritus rectores son la fuente séptuple de la mente cósmica, el potencial intelectual del gran universo. Esta mente cósmica es una manifestación subabsoluta de la mente de la tercera fuente y centro, y de ciertas maneras, se relaciona funcionalmente con la mente del Ser Supremo en evolución. En un mundo tal como Urantia no encontramos una influencia directa de los 7 espíritus rectores en los asuntos de las razas humanas. Vivís bajo la influencia inmediata del espíritu creativo de Nevadon. Sin embargo, estos mismos espíritus rectores dominan las reacciones básicas de toda mente de criatura porque ellos son las fuentes auténticas de los potenciales intelectuales y espirituales que han sido especializados en los universos locales para funcionar en la vida de aquellos individuos que habitan los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. El hecho de la mente cósmica explica la similitud de varios tipos de mentes humanas y superhumanas. No solo hay atracción entre los espíritus semejantes, sino que las mentes semejantes también son muy fraternales y se inclinan a la cooperación las unas con las otras. Se han observado algunas mentes humanas que funcionan en canales de sorprendente similitud y en un acuerdo inexplicable. En todas las asociaciones de personalidades de la mente cósmica existe una cualidad que podría denominarse la reacción a la realidad. Es esta dotación cósmica universal de las criaturas volitivas la que las salva de volverse víctimas desvalidas de las suposiciones a priori implícitas de la ciencia, la filosofía y la religión. Esta sensibilidad a la realidad de la mente cósmica responde a ciertas fases de la realidad del mismo modo en que la materia y la energía responden a la gravedad. Sería aún más correcto decir que estas realidades supermateriales responden a la mente del cosmos. La mente cósmica responde sin falla, reconoce la respuesta, en 3 niveles de la realidad universal. Estas reacciones son autoevidentes para las mentes de razonamiento claro y pensamiento profundo. Estos niveles de la realidad son: 1. Causación, el ámbito de la realidad de los sentidos físicos, los ámbitos científicos de la uniformidad lógica, la diferenciación de lo factual y de lo no factual, las conclusiones reflexivas basadas en la reacción cósmica. Esta es la forma matemática de la discriminación cósmica. 2. Deber, el ámbito de la realidad de la moral y del reino filosófico, el campo de la razón, el reconocimiento del bien y del mal relativos. Esta es la fórmula judicial de la discriminación cósmica. 3. Adoración, el ámbito espiritual de la realidad de la experiencia religiosa, la comprensión personal de la fraternidad divina, el reconocimiento de los valores espirituales, la seguridad de la sobrevivencia eterna, la ascensión del estado de siervos de Dios al de regocijo y libertad de los hijos de Dios. Este es el discernimiento más elevado de la mente cósmica, la forma reverencial y adoradora de la discriminación cósmica. Estos discernimientos científicos, morales y espirituales, estas reacciones cósmicas, son innatas en la mente cósmica, que dota a todas las criaturas volitivas. La experiencia del vivir no deja nunca de desarrollar estas 3 intuiciones cósmicas, ellas constituyen la autoconciencia del pensamiento reflexivo. Pero es triste registrar que tan pocas personas en Urantia se regocijan en cultivar estas cualidades de pensamiento cósmico valiente e independiente.
En las dotaciones de mente a los universos locales, estos tres discernimientos de la mente cósmica constituyen las premisas a priori que posibilitan que el hombre funcione como una personalidad racional y autoconsciente en los ámbitos de la ciencia, la filosofía y la religión. Dicho de otra manera, el reconocimiento de la realidad de estas tres manifestaciones del infinito es mediante una técnica cósmica de autorrevelación. La materia-energía se reconocen por la lógica matemática de los sentidos, la mente-razón intuitivamente conoce su deber moral, la fe espíritu, la adoración, es la religión de la realidad de la experiencia espiritual. Estos tres factores básicos en el pensamiento reflexivo pueden unificarse y coordinarse en el desarrollo de la personalidad, o se pueden volver desproporcionados y virtualmente no relacionados en sus funciones respectivas. Pero cuando se unifican, producen un carácter fuerte que consiste en la correlación de una ciencia factual, una filosofía moral y una experiencia religiosa genuina. Y son estas tres intuiciones cósmicas las que prestan validez objetiva, realidad, a la experiencia humana en y con las cosas, los significados y los valores. Es propósito de la enseñanza desarrollar y agudizar estas dotaciones innatas de la mente humana, de la civilización, expresarlas, de la experiencia de vida, comprenderlas, de la religión, ennoblecerlas, y de la personalidad, unificarlas. 7. La moral, la virtud y la personalidad. La inteligencia por sí sola no puede explicar la naturaleza moral. La moralidad, la virtud, son indígenas a la personalidad humana. La intuición moral, la comprensión del deber, es un componente de la dotación mental humana que está asociada con otros elementos inalienables de la naturaleza humana, la curiosidad científica y el discernimiento espiritual. La mentalidad del hombre trasciende en mucho la de sus primos animales, pero es su naturaleza moral y religiosa la que le distingue del mundo animal. La respuesta selectiva de un animal se limita al nivel motor de conducta. El supuesto discernimiento de los animales más elevados está en un nivel motor y generalmente aparece tan solo después de la experiencia motora de prueba y error. El hombre es capaz de ejercer discernimiento científico, moral y espiritual antes de toda exploración o experimentación. Tan solo una personalidad puede reconocer lo que hace antes de hacerlo, tan solo personalidades poseen el discernimiento antes de la experiencia. Una personalidad puede observar antes de saltar y por lo tanto puede aprender de la observación así como de la acción de saltar. Un animal sin personalidad generalmente aprende solo saltando. Como resultado de la experiencia, un animal puede examinar las diferentes formas de conseguir una meta y de seleccionar un enfoque basado en la experiencia acumulada. Pero una personalidad también puede examinar la meta misma y juzgar su importancia, su valor. La inteligencia por sí sola puede discriminar en cuanto a la mejor manera de conseguir fines indiscriminados, pero un ser moral posee el discernimiento que le permite discriminar entre los fines, así como también los medios. Y un ser moral al seleccionar la virtud es sin embargo inteligente. Él sabe lo que hace, por qué lo hace, a dónde está yendo, y cómo llegará allí. Cuando el hombre no consigue discriminar los objetivos de sus luchas mortales, se encuentra funcionando en el nivel animal de la existencia. No ha conseguido aprovechar sus ventajas superiores de esa agudeza material, discriminación moral y discernimiento espiritual que son parte integral de su dotación de mente cósmica como ser personal. La virtud es rectitud, conformidad con el cosmos. Nombrar las virtudes no quiere decir definirlas, pero vivirlas es conocerlas. La virtud no es mero conocimiento ni aún sabiduría, sino más bien la realidad de la experiencia progresiva en el logro de los niveles ascendentes de alcance cósmico. En la vida diaria del hombre mortal, la virtud se realiza como la elección uniforme del bien sobre el mal, y dicha capacidad de elección es prueba de la posesión de una naturaleza moral. La elección del hombre entre el bien y el mal está influida, no solamente por la agudeza de su naturaleza moral, sino también por influencias tales como la ignorancia, la inmadurez y la ilusión. Un sentido de proporción también tiene parte en el ejercicio de la virtud porque el mal se puede realizar cuando se elige el menor en vez del mayor como resultado de la distorsión o del engaño. El arte de una estimación relativa o de una medida comparativa entra en la práctica de las virtudes del ámbito moral. La naturaleza moral del hombre sería impotente sin el arte de la medición, la discriminación incorporada en su capacidad de estudiar los significados. Del mismo modo, la elección moral sería inútil sin el discernimiento cósmico que produce la conciencia de los valores espirituales. Desde el punto de vista de la inteligencia,
el hombre asciende al nivel de un ser moral porque está dotado de personalidad. La moralidad nunca se puede promover ni por ley ni fuerza. Es un asunto personal de libre albedrío que debe diseminarse mediante el contagio por contacto de las personas moralmente atrayentes con aquellas que responden menos moralmente, pero que también tienen en cierta medida el deseo de hacer la voluntad del Padre. Las acciones morales son aquellas realizaciones humanas que se caracterizan por la inteligencia más elevada, dirigidas por una discriminación selectiva en la elección de los fines superiores, así como también en la selección de los medios morales para conseguir esos fines. Dicha conducta es virtuosa. La virtud suprema, por lo tanto, es elegir de todo corazón hacer la voluntad del Padre en los cielos. 8. La personalidad urantiana. El Padre Universal dona personalidad a las numerosas órdenes de seres a medida que funcionan en los distintos niveles de la realidad universal. Los seres humanos de Urantia están dotados de personalidad del tipo finito mortal, funcional en el nivel de los hijos ascendentes de Dios. Aunque difícilmente podemos tratar de definir la personalidad, podemos intentar narrar nuestra comprensión de los factores conocidos que contribuyen a constituir el conjunto de energías materiales, mentales y espirituales cuya interasociación constituye el mecanismo por el cual y en el cual y a través del cual el Padre Universal hace que funcione la personalidad donada. La personalidad es una dotación única de naturaleza original cuya existencia es independiente de la dotación del ajustador del pensamiento y antecedente a la misma. Sin embargo, la presencia del ajustador aumenta la manifestación cualitativa de la personalidad. Los ajustadores del pensamiento, cuando provienen del Padre, son idénticos en su naturaleza, pero la personalidad es distinta, original y exclusiva, y la manifestación de la personalidad está ulteriormente condicionada y cualificada por la naturaleza y cualidades de las energías asociadas de carácter material, mental y espiritual que constituyen el vehículo orgánico para la manifestación de la personalidad. Las personalidades pueden asemejarse, pero no son nunca idénticas. Las personas de una serie, tipo, orden o modelo original específicos pueden asemejarse unas a otras y efectivamente se asemejan, pero no son nunca idénticas. La personalidad es esa característica de un individuo que conocemos y que nos permite identificar a dicho ser en algún momento futuro sea cual fuere la naturaleza y grado de los cambios de forma, mente o estado espiritual. La personalidad es esa parte de todo individuo que nos permite reconocer e identificar positivamente a esa persona como la que hemos conocido anteriormente, aunque haya cambiado mucho debido a la modificación del vehículo de expresión y manifestación de su personalidad. La personalidad de la criatura se distingue por dos fenómenos automanifestantes y característicos de conducta reactiva mortal, la autoconciencia y el relativo libre albedrío asociado. La autoconciencia consiste en la conciencia intelectual de la realidad de la personalidad, incluye la habilidad de reconocer la realidad de otras personalidades. Indica la capacidad para experiencia individualizada en las realidades cósmicas y con ellas, equivalentes al logro del estado de identidad en las relaciones de la personalidad en el universo. La autoconciencia connota el reconocimiento de la realidad de la administración de la mente y la comprensión de la independencia relativa del libre albedrío creador y determinador. El relativo libre albedrío que caracteriza la autoconciencia de la personalidad humana se ocupa de 1. Decisión moral, sabiduría superior. 2. Elección espiritual, discernimiento de la verdad. 3. Amor altruista, servicio de hermandad. 4. Cooperación con propósito, lealtad de grupo. 5. Discernimiento cósmico, la comprensión de los significados universales. 6. Dedicación de la personalidad, devoción incondicional a hacer la voluntad del Padre. 7. Adoración, la búsqueda sincera de los valores divinos y el amor de todo corazón del dador divino de valores. El tipo urantiano de personalidad humana puede ser considerado como funcionando en un mecanismo físico que consiste en la modificación planetaria del tipo nevadónico del organismo, que pertenece a la orden electroquímica de activación de la vida y está dotado de la orden nevadónica de la serie de mente cósmica orbontónica del modelo original de reproducción. La dotación del don divino de la personalidad en tal mecanismo mortal dotado de mente confiere la dignidad de la ciudadanía cósmica y permite que dicha criatura mortal se torne reactiva al reconocimiento constitutivo de las tres realidades mentales básicas del cosmos. 1. El reconocimiento matemático o lógico de la uniformidad de la causación física. 2. El reconocimiento razonado de la obligación de la conducta moral.
3. La comprensión por la fe de la adoración fraternal de la deidad, asociada con el servicio amante a la humanidad. La plena función de dicha dotación de la personalidad es la comprensión inicial del parentesco con la deidad. Dicho yo, morado por un fragmento prepersonal de Dios el Padre, es en efecto y de hecho un hijo espiritual de Dios. Dicha criatura no solo revela la capacidad de recibir el don de la presencia divina, sino que también exhibe la respuesta reactiva al circuito de la gravedad de personalidad del Padre paradisiaco de todas las personalidades. 9. La realidad de la conciencia humana. La criatura personal dotada de mente cósmica, morada por el ajustador, posee habilidad innata para reconocer y comprender la realidad de la energía, la realidad mental y la realidad espiritual. La criatura volitiva está por lo tanto equipada para discernir el hecho, la ley y el amor de Dios. Aparte de estas tres prerrogativas inalienables de la conciencia humana, toda experiencia humana es en realidad subjetiva, excepto que la comprensión intuitiva de la validez se asocia a la unificación de estas tres respuestas de realidad universal de reconocimiento cósmico. El mortal que discierne a Dios es capaz de sentir el valor de unificación de estas tres cualidades cósmicas en la evolución del alma sobreviviente, la empresa suprema del hombre en el tabernáculo físico en el que la mente moral colabora con el espíritu divino residente para dualizar el alma inmortal. Desde sus comienzos más tempranos el alma es real, tiene cualidades cósmicas de sobrevivencia. Si el hombre mortal no sobrevive la muerte natural, los verdaderos valores espirituales de su experiencia humana sobreviven como porción de la experiencia continuada del ajustador del pensamiento. Los valores de la personalidad de ese ser no sobreviviente persisten como factores en la personalidad del Ser Supremo en actualización. Estas cualidades persistentes de la personalidad están privadas de identidad, pero no de los valores experienciales acumulados durante la vida mortal en la carne. La sobrevivencia de la identidad depende de la sobrevivencia del alma inmortal de estado morontial y de valor divino en constante aumento. La identidad de la personalidad sobrevive mediante la sobrevivencia del alma y en ella. La autoconciencia humana implica el reconocimiento de la realidad de los yo distintos del yo consciente e implica ulteriormente que dicho reconocimiento es mutuo, que el yo sea conocido tal como él conoce. Esto se ilustra en una forma puramente humana en la vida social del hombre. Pero no puedes estar tan absolutamente seguro de la realidad de otro ser como lo puedes estar de la realidad de la presencia de Dios que vive dentro de ti. La conciencia social no es inalienable como la conciencia de Dios, es un desarrollo cultural y depende del conocimiento, de los símbolos y de las contribuciones y de las dotes constitutivas del hombre, ciencia, moralidad y religión. Esos dones cósmicos, socializados, constituyen la civilización. Las civilizaciones no son estables, porque no son cósmicas, no son innatas en los individuos de las razas. Deben ser alimentadas por las contribuciones combinadas de los factores constitutivos del hombre, ciencia, moralidad y religión. Las civilizaciones aparecen y desaparecen, pero la ciencia, la moralidad y la religión siempre sobreviven la destrucción. Jesús no solo reveló Dios al hombre, sino que también hizo una nueva revelación del hombre a sí mismo y a los otros hombres. En la vida de Jesús vosotros veis al hombre en su mejor aspecto. El hombre se vuelve así tan hermosamente real, porque Jesús tenía tanto de Dios en su vida, y la comprensión, reconocimiento, de Dios es inalienable y constitutiva en todos los hombres. El altruismo, aparte del instinto paterno, no es totalmente natural. El prójimo no se ama naturalmente ni si se lo sirve socialmente. Se requiere el discernimiento de la razón, la moralidad y el impulso de la religión, el conocimiento de Dios, para generar un orden social altruista y sin egoísmo. La conciencia de la propia personalidad del hombre, la autoconciencia, es también directamente dependiente de este mismo hecho de la conciencia innata de otros, esta habilidad innata para reconocer y comprender la realidad de otras personalidades, desde lo humano hasta lo divino. La conciencia social altruista debe ser, de base, una conciencia religiosa si ha de ser objetiva, si no lo es una abstracción filosófica puramente subjetiva y por lo tanto carente de amor. Solo el individuo que conoce a Dios puede amar a otra persona como se ama a sí mismo. La autoconciencia es en esencia conciencia comunal, Dios y el hombre, Padre e Hijo, Creador y criatura. En la autoconciencia humana existen 4 comprensiones latentes e inherentes de la realidad universal. 1. La búsqueda del conocimiento, la lógica de la ciencia. 2. La búsqueda de los valores morales, el sentido del deber.
3. La búsqueda de los valores espirituales, la experiencia religiosa. 4. La búsqueda de los valores de la personalidad, la habilidad de reconocer la realidad de Dios como personalidad y la comprensión paralela de nuestra relación fraternal con las demás personalidades. Tomáis conciencia del hombre como vuestro hermano criatura porque ya estáis conscientes de Dios como vuestro Padre Creador. La paternidad es la relación de la cual deducimos el reconocimiento de la hermandad. La paternidad se vuelve, o puede volverse una realidad universal para todas las criaturas morales porque el Padre mismo ha dotado de personalidad a todos aquellos seres y los ha incluido en su circuito, dentro de la atracción del circuito universal de personalidad. Adoramos a Dios, primero, porque Él es, luego, porque Él está en nosotros, y por último, porque nosotros estamos en Él. ¿Es acaso extraño que la mente cósmica esté autoconscientemente consciente de su propia fuente, la mente infinita del Espíritu infinito, y, al mismo tiempo, esté consciente de la realidad física de los vastos universos, de la realidad espiritual del Hijo Eterno, y de la realidad de la personalidad del Padre Universal? Auspiciado por un censor universal proveniente de Ubersa. Documento 17. Los 7 grupos de espíritus supremos. Los 7 grupos de espíritus supremos son los directores universales coordinativos de la administración de 7 segmentos del gran universo. Aunque todos se clasifican funcionalmente dentro de la familia del Espíritu Infinito, los 3 grupos siguientes se clasifican generalmente como hijos de la Trinidad del Paraíso. 1. Los 7 espíritus rectores. 2. Los 7 ejecutivos supremos. 3. Los espíritus reflexivos. Los 4 grupos restantes se traen a la existencia por la acción creadora del Espíritu Infinito o por sus asociados que tienen prerrogativas creativas. 4. Los auxiliares reflexivos de imagen. 5. Los 7 espíritus de los circuitos. 6. Los espíritus creativos del universo local. 7. Los espíritus ayudantes de la mente. Estas 7 órdenes se conocen en Ubersa como los 7 grupos de espíritus supremos. Su ámbito funcional se extiende desde la presencia personal de los 7 espíritus rectores en la periferia de la isla eterna a través de los 7 satélites paradisiacos del espíritu, los circuitos de Abona, los gobiernos de los superuniversos, y la administración y supervisión de los universos locales, aún hasta los servicios más bajos de los ayudantes concedidos a los reinos de mente evolucionaria en los mundos del tiempo y del espacio. Los 7 espíritus rectores son los directores coordinativos de este vasto dominio administrativo. En algunos asuntos pertenecientes a la reglamentación administrativa del poder físico organizado, la energía mental y el ministerio impersonal del espíritu actúan personal y directamente, mientras que en otros funcionan a través de sus múltiples asociados. En todos los asuntos de naturaleza ejecutiva, dictámenes, reglamentaciones, ajustes y decisiones administrativas, los espíritus rectores actúan en las personas de los 7 ejecutivos supremos. En el universo central, los espíritus rectores pueden funcionar a través de los 7 espíritus de los circuitos de Abona. En las sedes de gobierno de los 7 superuniversos se revelan mediante el canal de los espíritus reflexivos y actúan a través de las personas de los ancianos de los días, con quienes están en comunicación personal a través de los auxiliares reflexivos de imagen. Los 7 espíritus rectores no se ponen en contacto directa y personalmente con la administración universal por debajo del nivel de los tribunales de los ancianos de los días. Vuestro universo local es administrado como parte de nuestro superuniverso por el espíritu rector de Orbonton, pero su función, en relación con los seres nativos de Nevadon, es inmediatamente descargada y personalmente dirigida por el espíritu materno creativo residente en Solvington, la sede central de vuestro universo local. 1. Los 7 ejecutivos supremos. La sede ejecutiva central de los espíritus rectores ocupa los 7 satélites paradisiacos del Espíritu Infinito que giran alrededor de la isla central, entre las esferas resplandecientes del Hijo Eterno y el circuito más interior de Abona. Estas esferas ejecutivas están bajo la dirección de los ejecutivos supremos, un grupo de 7 seres que fueron trinidizados por el Padre, el Hijo y el Espíritu, de acuerdo con las especificaciones de los 7 espíritus rectores para producir un tipo de seres funcionalmente adecuados como sus representantes universales. Los espíritus rectores se mantienen en contacto con las diversas divisiones de los gobiernos superuniversales a través de estos ejecutivos supremos. Son ellos quienes determinan en gran medida las tendencias constitutivas básicas de los 7 superuniversos. Son uniforme y divinamente perfectos,
pero también poseen diversidad de personalidades. No cuentan con un jefe fijo, sino que cada vez que se reúnen, seleccionan a uno de entre ellos para que presida ese concilio específico. Periódicamente viajan al paraíso para sentarse en concilio con los 7 espíritus rectores. Los 7 ejecutivos supremos funcionan como coordinadores administrativos del gran universo, se los podría denominar la Junta de Directores Ejecutivos de la creación post-Abona. No se ocupan de los asuntos internos del paraíso y dirigen sus esferas limitadas de actividad en Abona a través de los 7 espíritus de los circuitos. Por lo demás, el alcance de su supervisión conoce pocos límites, se encargan de la dirección de las cosas físicas, intelectuales y espirituales, todo lo ven, todo lo oyen, todo lo sienten, incluso todo lo saben respecto de lo que ocurre en los 7 superuniversos y en Abona. Estos ejecutivos supremos no originan normas ni modifican los procedimientos universales, se ocupan de la ejecución de los planes de divinidad, promulgados por los 7 espíritus rectores. Tampoco interfieren con el gobierno de los ancianos de los días en los superuniversos, ni con la soberanía de los hijos creadores en los universos locales. Son ejecutivos coordinativos cuya función consiste en dar cumplimiento a las directivas combinadas de todos los soberanos debidamente nombrados del gran universo. Cada uno de los ejecutivos, con las instalaciones de su esfera, se dedica a la administración eficaz de un solo superuniverso. El Ejecutivo Supremo número 1, que funciona en la esfera ejecutiva número 1, está totalmente dedicado a los asuntos del superuniverso número 1 y así sucesivamente hasta el Ejecutivo Supremo número 7, que opera en el séptimo satélite paradisiaco del espíritu y que dedica sus energías a la administración del séptimo superuniverso. El nombre de la séptima esfera es Orbonton, porque los satélites del paraíso tienen la misma denominación que los superuniversos con los cuales se relacionan. En efecto, los superuniversos llevan su nombre. En la esfera ejecutiva del séptimo superuniverso, el personal encargado de mantener en orden los asuntos de Orbonton se cuenta en números que exceden la comprensión humana y abarca prácticamente todas las órdenes de la inteligencia celestial. Todos los servicios de despacho de personalidades, excepto los espíritus trinitarios inspirados y los ajustadores del pensamiento, atraviesan uno de estos mundos ejecutivos en sus viajes universales del paraíso y a su regreso al mismo, y aquí se mantienen los registros centrales para todas las personalidades creadas por la tercera fuente y centro que actúan en los superuniversos. El sistema de archivos materiales, morontiales y espirituales en uno de estos mundos ejecutivos del espíritu asombra incluso a un ser de mi orden. Los subordinados inmediatos de los ejecutivos supremos consisten principalmente en los hijos trinidizados de las personalidades del paraíso Abona y la progenie trinidizada de los mortales glorificados que se han graduado de la capacitación larguísima de esquema ascendente del tiempo y el espacio. El jefe del Concilio Supremo del Cuerpo de la Finalidad del Paraíso es quien asigna a estos hijos trinidizados al servicio de los ejecutivos supremos. Cada ejecutivo supremo tiene 2 gabinetes asesores, los hijos del Espíritu Infinito en la sede central de cada superuniverso eligen representantes de sus filas para servir durante un milenio en el gabinete asesor primario de su ejecutivo supremo. Para todos los asuntos que afectan a los mortales ascendentes del tiempo, existe un gabinete secundario compuesto de mortales que han alcanzado el paraíso y de hijos trinidizados de mortales glorificados. Este cuerpo es elegido por los seres que se perfeccionan y ascienden, y que moran transitoriamente en las 7 sedes centrales de los 7 superuniversos. Los ejecutivos supremos nombran a todos los demás jefes de asuntos. De vez en cuando tienen lugar grandes conclaves en estos satélites paradisiacos del espíritu. Los hijos trinidizados que se asignan a estos mundos, juntamente con los ascendentes que han alcanzado el paraíso, se congregan con las personalidades espirituales de la tercera fuente y centro para recordar las luchas y los triunfos de la carrera ascendente. Los ejecutivos supremos siempre presiden estas reuniones fraternales. Una vez en cada milenio del paraíso, los 7 ejecutivos supremos dejan vacantes sus asientos de autoridad y van al paraíso, donde celebran su cónclave milenario de salutación y augurios universales para las huestes inteligentes de la creación. Esta ocasión pletórica tiene lugar en la presencia inmediata de Majeston, el jefe de todos los grupos espirituales reflexivos. Así pueden ellos comunicarse simultáneamente con todos sus asociados en el gran universo a través de la singular función de la reflexividad universal. 2. Majeston, el jefe de reflexividad. Los espíritus reflexivos tienen origen divino en la Trinidad. Existen 50 de estos seres singulares y un tanto misteriosos.
Estas personalidades extraordinarias fueron creadas en grupos de 7 a la vez, y cada uno de tales episodios creadores fue realizado mediante el enlace de la Trinidad del Paraíso con uno de los 7 espíritus rectores. Esta transacción pletórica, que ocurriera en los albores del tiempo, representa el primer esfuerzo de las personalidades creadoras supremas en las personas de los espíritus rectores para actuar como co-creadores con la Trinidad del Paraíso. Esta unión del poder creativo de los creadores supremos con los potenciales creativos de la Trinidad es la fuente misma de la actualidad del Ser Supremo. Por lo tanto, cuando el ciclo de creación reflexiva cumplió su curso, cuando cada uno de los 7 espíritus rectores halló una sincronía creadora perfecta con la Trinidad del Paraíso, cuando el espíritu reflexivo número 49 fue personalizado, una nueva y extensa reacción ocurrió en el absoluto de deidad y ésta impartió nuevas prerrogativas de personalidad al Ser Supremo y culminó en la personalización de Majeston, el jefe de la reflexividad y centro en el paraíso de todo el trabajo de los 49 espíritus reflexivos y de sus asociados en todo el universo de los universos. Majeston es una persona auténtica, el centro personal e infalible de los fenómenos de reflexividad en los 7 superuniversos del tiempo y del espacio. Él mantiene su sede central permanente en el paraíso cerca del centro de todas las cosas, en el punto de encuentro de los 7 espíritus rectores. Se ocupa exclusivamente de la coordinación y mantenimiento del servicio de reflexividad de la vasta creación, no está involucrado de otras maneras en la administración de los asuntos universales. Majeston no se ha incluido en nuestro catálogo de personalidades del paraíso porque es la única personalidad existente de divinidad creada por el Ser Supremo en enlace funcional con el absoluto de deidad. Es una persona, pero se ocupa exclusiva y, por lo visto, automáticamente de esta fase única de la economía universal, que ahora no funciona en ninguna capacidad personal con relación a otras órdenes, no reflexivas, de personalidades del universo. La creación de Majeston señaló la primera acción creadora suprema del Ser Supremo. Esta voluntad de acción fue volitiva en el Ser Supremo, pero la reacción estupenda del absoluto de deidad no se conocía de antemano. Desde la aparición de Abona en la eternidad, el universo no había presenciado tan extraordinaria actualización de una alineación tan gigantesca y vasta de poder y coordinación de actividades espirituales funcionales. La respuesta de la deidad a las voluntades creadoras del Ser Supremo y de sus asociados fue mucho más allá de su propósito intencional y excedió grandemente sus pronósticos conceptuales. Nos sobrecoge la posibilidad de lo que las edades futuras, en las que el Supremo y el Último puedan alcanzar nuevos niveles de divinidad y ascender a nuevos dominios de la función de la personalidad, puedan presenciar en los reinos de la deidización aún otros seres más inesperados e inimaginados, que poseyeran poderes inimaginables de coordinación universal enaltecida. Parecería que no hubiese límite al potencial de respuesta del absoluto de deidad ante tal unificación de relaciones entre la deidad experiencial y la Trinidad existencial del paraíso. 3. Los espíritus reflexivos. Los 49 espíritus reflexivos se originan en la Trinidad, pero cada uno de los 7 episodios de creación que determinaron su aparición produjo un tipo de ser semejante en su naturaleza a las características del espíritu rector coancestral. Por lo tanto, ellos reflejan de variadas maneras la naturaleza y carácter de las 7 combinaciones posibles de la asociación de las características de divinidad del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Por esta razón es necesario contar con 7 de estos espíritus reflexivos en las sedes centrales de cada superuniverso. Se requiere la presencia de un representante de cada uno de los 7 tipos para alcanzar un reflejo perfecto de todas las fases de cada manifestación posible de las 3 deidades del paraíso, a medida que dichos fenómenos pueden ocurrir en cualquier parte de los 7 superuniversos. Por lo tanto, uno de cada tipo fue asignado al servicio de cada uno de los superuniversos. Estos grupos de 7 espíritus reflexivos de semejantes mantienen sus sedes centrales en las capitales de los superuniversos en el centro reflexivo de cada reino, y este no es idéntico al centro de polaridad espiritual. Los espíritus reflexivos tienen nombres, pero estas designaciones no son reveladas a los mundos del espacio. Pertenecen a la naturaleza y carácter de estos seres y son parte de uno de los 7 misterios universales de las esferas secretas del paraíso. El atributo de la reflexividad, el fenómeno de los niveles mentales del actor conjunto, el Ser Supremo, y los espíritus rectores, es transmisible a todos los seres que se ocupan de la operación de este vasto esquema de inteligencia universal. Y aquí un gran misterio,
Ni a los espíritus rectores ni a las deidades del paraíso, singularmente o colectivamente, se les ven estos poderes de reflexividad universal coordinada tales como se manifiestan en estas 49 personalidades de enlace de Majeston, y sin embargo ellos son los creadores de todos estos seres maravillosamente dotados. La herencia divina a veces revela en la criatura ciertos atributos que no se disciernen en el Creador. El personal del servicio de reflexividad, a excepción de Majeston y de los espíritus reflexivos, está constituido exclusivamente por criaturas del Espíritu Infinito y de sus asociados y subordinados inmediatos. Los espíritus reflexivos de cada superuniverso son los creadores de sus auxiliares reflexivos de imagen, sus voces personales ante las cortes de los ancianos de los días. Los espíritus reflexivos no son meramente agentes de transmisión, también son personalidades retentivas. Su progenie, los econafines, también son personalidades retentivas o las de registro. Todo lo que tenga verdadero valor espiritual se registra en duplicado, y se preserva una impresión en el equipo personal de uno de los miembros de una de las numerosas órdenes de personalidades ecoráficas que pertenecen al vasto personal de los espíritus reflexivos. Los registros formales de los universos son transmitidos a través de los registradores angélicos y por ellos, pero los auténticos registros espirituales se acumulan por reflexividad y se preservan en la mente de personalidades adecuadas y adaptadas que pertenecen a la familia del Espíritu Infinito. Estos son los registros vivientes en contraste con los registros formales y muertos del universo, y se preservan perfectamente en la mente viviente de las personalidades de registro del Espíritu Infinito. La organización de la reflexividad es también el mecanismo de recolección de noticias y de diseminación de decretos de toda la creación. Está en operación constante, en contraste con los funcionamientos periódicos de los diversos servicios de transmisión. Todo lo que sea de importancia en una sede central de un universo local es reflejado inherentemente a la capital de su superuniverso. Y viceversa, todo lo que tenga significación en el universo local es reflejado hacia afuera a las capitales del universo local desde la sede central de su superuniverso. El servicio de reflexividad de los universos del tiempo hacia arriba a los superuniversos es aparentemente automático o autooperante, pero en realidad no lo es. Es todo muy personal e inteligente, su precisión depende de la perfección de cooperación de las personalidades y por lo tanto difícilmente puede ser atribuida a las presencia-actuaciones impersonales de los absolutos. Aunque los ajustadores del pensamiento no participan en la operación del sistema universal de reflexividad, tenemos motivos para creer que todos los fragmentos del Padre conocen plenamente estas transacciones y son capaces de recurrir a este mecanismo para obtener información. Durante la actual época universal el alcance espacial del servicio de reflexividad fuera del paraíso parece estar limitado por la periferia de los 7 superuniversos. Por otra parte, la función de este servicio aparentemente es independiente del tiempo y del espacio. Parece ser independiente de todos los circuitos universales subabsolutos conocidos. En la sede central de cada superuniverso la organización reflexiva actúa como unidad segregada, pero en ciertas ocasiones especiales, bajo la dirección de Majeston, los 7 pueden actuar al unísono universal, y así lo hacen, tal como ante el jubileo ocasionado por el establecimiento de un entero universo local en luz y vida y al tiempo de las salutaciones milenarias de los 7 ejecutivos supremos. 4. Los auxiliares reflexivos de imagen. Los 49 auxiliares reflexivos de imagen fueron creados por los espíritus reflexivos, y existen tan solo 7 auxiliares en la sede central de cada superuniverso. La primera acción creadora de los 7 espíritus reflexivos de Ubersa fue la producción de sus 7 auxiliares de imagen, creando cada espíritu reflexivo su propio auxiliar. Los auxiliares de imagen son, en ciertos atributos y características, reproducciones perfectas de sus espíritus reflexivos maternos, son virtualmente duplicaciones, menos el atributo de la reflexividad. Son verdaderas imágenes y funcionan constantemente como canal de comunicación entre los espíritus reflexivos y las autoridades superuniversales. Los auxiliares de imagen no son simplemente asistentes, son representaciones auténticas de sus respectivos espíritus ancestrales, ellos son imágenes, tal como su nombre lo indica. Los espíritus reflexivos mismos son personalidades auténticas, pero de una orden que es incomprensible para los seres materiales.
Aún en una esfera sede central de superuniverso, ellos requieren la asistencia de sus auxiliares de imagen en toda relación personal con los ancianos de los días y sus asociados. En los contactos entre los auxiliares de imágenes y los ancianos de los días, a veces un auxiliar funciona aceptablemente, mientras que en otras ocasiones se requieren 2, 3, 4 o aún los 7 para la presentación plena y apropiada de la comunicación confiada a su transmisión. Del mismo modo, 1, 2 o los 3 ancianos de los días podrían recibir los mensajes de los auxiliares de imagen según lo requiera el contenido de la comunicación. Los auxiliares de imagen sirven por siempre junto a sus espíritus ancestrales y tienen a su disposición una hueste increíble de seconafines ayudantes. Los auxiliares de imagen no funcionan directamente en relación con los mundos de capacitación de los mortales ascendentes. Ellos están estrechamente asociados con el servicio de información del esquema universal de la progresión mortal, pero vosotros no entraréis en contacto personal con ellos cuando moréis en las escuelas de Ubersa, porque estos seres aparentemente personales no poseen voluntad, no ejercen la facultad de elección. Ellos son auténticas imágenes, totalmente reflexivas de la personalidad y mente del espíritu específico ancestral. Como clase, los mortales ascendentes no entran en contacto íntimo con la reflexividad. Siempre habrá algún ser de naturaleza reflexiva entre vosotros y la operación misma del servicio. 5. Los 7 espíritus de los circuitos. Los 7 espíritus de los circuitos de Abona son la representación impersonal conjunta del espíritu infinito y de los 7 espíritus rectores ante los 7 circuitos del universo central. Son los servidores de los espíritus rectores, cuyos vástagos colectivos ellos son. Los espíritus rectores proveen una individualidad administrativa diversificada y claramente definida en los 7 superuniversos. A través de estos espíritus uniformes de los circuitos de Abona, consiguen proveer una supervisión espiritual unificada, uniforme y coordenada para el universo central. Los 7 espíritus de los circuitos están limitados cada uno de ellos a penetrar un solo circuito de Abona. No se ocupan directamente de los regímenes de los eternos de los días, los gobernantes de los mundos individuales de Abona. Pero están en enlace con los 7 ejecutivos supremos, y se sincronizan con la presencia en el universo central del Ser Supremo. Su trabajo se limita exclusivamente a Abona. Estos espíritus de los circuitos se ponen en contacto con aquellos que pasan una temporada en Abona a través de sus vástagos personales, los supernafines terciarios. Aunque los espíritus de circuito son coexistentes con los 7 espíritus rectores, su función en la creación de los supernafines terciarios no obtuvieron mayor importancia hasta la llegada de los primeros peregrinos del tiempo al circuito exterior de Abona en los días de Gran Fanda. A medida que avanzáis circuito tras circuito en Abona, aprenderéis acerca de los espíritus de los circuitos, pero no podréis comunicar personalmente con ellos, aunque podéis disfrutar personalmente de su influencia espiritual y reconocer su presencia impersonal. Los espíritus de circuitos están relacionados con los habitantes nativos de Abona de una manera semejante a la relación de los ajustadores del pensamiento con las criaturas mortales que habitan los mundos de los universos evolucionarios. Como los ajustadores del pensamiento, los espíritus del circuito son impersonales y comulgan con las mentes perfectas de los seres de Abona de una manera semejante a la forma en que los espíritus impersonales del Padre Universal moran las mentes finitas de los hombres mortales. Pero los espíritus de los circuitos no se vuelven jamás una parte permanente de las personalidades de Abona. 6. Los espíritus creativos del universo local. Mucho de lo que se refiere a la naturaleza y función de los espíritus creativos del universo local pertenece más correctamente a la narrativa de su asociación con los hijos creadores en la organización y gestión de las creaciones locales. Pero existen muchos rasgos de las experiencias preuniverso local de estos seres maravillosos que se pueden narrar como parte de esta disertación sobre los 7 grupos de espíritus supremos. Conocemos 6 fases de la carrera del espíritu materno de un universo local, y mucho especulamos sobre la probabilidad de una 7ª etapa de actividad. Estas diferentes fases de existencia son: 1. Diferenciación inicial en el paraíso. Cuando un hijo creador es personalizado por la acción conjunta del Padre Universal y del Hijo Eterno, ocurre simultáneamente en la persona del Espíritu Infinito lo que se conoce como la reacción suprema de complemento. No comprendemos la naturaleza de esta reacción, pero comprendemos que designa una modificación inherente en aquellas posibilidades personalizables que están comprendidas dentro del potencial creador del creador conjunto.
El nacimiento de un Hijo Creador coordinado señala el nacimiento dentro de la persona del Espíritu Infinito del potencial de creación de una consorte futura en el universo local de este Hijo del Paraíso. No conocemos esta nueva identificación prepersonal de entidad, pero sabemos que este hecho se encuentra en los registros en el paraíso concernientes a la carrera de dicho Hijo Creador. 2. Capacitación preliminar en las facultades de los creadores. Durante el prolongado periodo de capacitación preliminar de un hijo Maíkel para la organización y administración de los universos, su futura consorte desarrolla ulteriormente la entidad y se torna consciente del destino de grupo. No lo sabemos de hecho, pero sospechamos que dicha entidad consciente de grupo se torna consciente del espacio y comienza esa capacitación preliminar que es requisito para la adquisición de pericia espiritual en su tarea futura de colaboración con el Maíkel complementario en la creación y administración del universo. Es la etapa de creación física. En el momento en que el Hijo Eterno encarga a un hijo Maíkel la tarea de creación, el espíritu rector que dirige el superuniverso al cual está destinado este nuevo Hijo Creador expresa la oración de identificación, en presencia del Espíritu Infinito, y por primera vez, la identidad del futuro Espíritu Creativo aparece como diferenciada de la persona del Espíritu Infinito. Y procediendo directamente hacia la persona del Espíritu Rector solicitante, esta entidad se pierde inmediatamente en nuestro reconocimiento, tornándose aparentemente parte de la persona de ese Espíritu Rector. El espíritu creativo recién identificado permanece con el espíritu rector hasta el momento de la partida del Hijo Creador hacia la aventura del espacio. En ese momento, el espíritu rector entrega a la nueva consorte espíritu a los cuidados del Hijo Creador, administrando al mismo tiempo a la consorte espíritu el encargo de fidelidad eterna y lealtad sin fin. Luego ocurre uno de los episodios más profundamente emocionantes en el paraíso. El Padre Universal habla en reconocimiento de la unión eterna del Hijo Creador y del Espíritu Creativo y en confirmación de la dotación de ciertos poderes conjuntos de administración por parte del Espíritu Rector de jurisdicción superuniversal. El Hijo Creador y el Espíritu Creativo, unidos por el Padre, salen luego hacia su aventura de creación universal. Y trabajan juntos en esta forma de asociación durante todo el largo y arduo periodo de la organización material de su universo. 4. La era de creación de vida. Cuando el Hijo Creador declara su intención de crear vida, comienzan en el paraíso las ceremonias de personalización, en las que participan los 7 espíritus rectores y que son experimentadas personalmente por el espíritu rector supervisor. Esta es una contribución de la deidad del paraíso a la individualidad de la consorte espíritu del Hijo Creador y se hace manifiesta al universo en el fenómeno de la erupción primaria, en la persona del Espíritu Infinito. Simultáneamente con este fenómeno en el paraíso, la consorte espíritu del Hijo Creador que hasta ese momento había sido impersonal se vuelve, para todo propósito e intento práctico, una persona auténtica. De ahí en adelante y para siempre, este mismo espíritu materno del universo local será considerado una persona y mantendrá relaciones personales con todas las huestes de personalidades consecuentes a la creación de la vida. 5. Las edades posteriores al autootorgamiento. Otro cambio importante ocurre en la carrera sin fin de un espíritu creativo cuando el Hijo Creador regresa a la sede central del universo después de completar su 7º autootorgamiento y posteriormente a su adquisición de la plena soberanía universal. En esa ocasión ante los administradores reunidos del universo, el Hijo Creador triunfador eleva al espíritu materno universal a la cosoberanía y reconoce a la consorte espíritu como su igual. 6. Las edades de luz y vida. Cuando se establece la era de luz y vida, la cosoberana de un universo local ingresa en la 6ª fase de la carrera de un espíritu creativo. Pero no podemos describir la naturaleza de esta gran experiencia. Estas cosas pertenecen a una etapa futura de la evolución de Nevadon. 7. La carrera no revelada. Sabemos de estas 6 fases de la carrera de un espíritu materno de un universo local. Es inevitable que nos preguntemos, ¿existe una 7ª carrera? Sabemos que, cuando los finalistas logran lo que parece ser su destino final de ascensión mortal, se conoce que entran a la carrera de los espíritus de 6ª etapa. Conjeturamos que aguarda a los finalistas aún otra carrera no revelada en asignación universal. Es lógico que del mismo modo consideremos que los espíritus maternos universales también tienen ante ellas una carrera no revelada que constituirá su 7ª fase de experiencia personal en servicio universal y cooperación leal con la orden de los Maíkels creadores. 7. Los espíritus ayudantes de la mente.
Estos espíritus ayudantes son la dote mental séptuple del espíritu materno de un universo local para las criaturas vivientes de la creación conjunta de un Hijo Creador y dicho espíritu creativo. Esta dotación se hace posible al tiempo de la elevación del espíritu al estado de prerrogativa de personalidad. La narración de la naturaleza y funcionamiento de los 7 espíritus ayudantes de la mente pertenece más apropiadamente a la historia de vuestro universo local de Nevadon. 8. Las funciones de los espíritus supremos. Los 7 grupos de espíritus supremos constituyen el núcleo de la familia funcional de la tercera fuente y centro, en su capacidad tanto del espíritu infinito como del actor conjunto. El dominio de los espíritus supremos se extiende desde la presencia de la Trinidad en el paraíso hasta el funcionamiento de la mente de la orden mortal evolucionaria en los planetas del espacio. De esta manera pues unifican los niveles administrativos descendentes y coordinan las funciones múltiples del personal de los mismos. Bien sea un grupo de espíritus reflexivos en enlace con los ancianos de los días, un espíritu creativo que actúa en concierto con un hijo Maíkel, o bien los 7 espíritus rectores en el circuito que rodea la Trinidad del Paraíso, la actividad de los espíritus supremos se encuentra en todos lados en el universo central, los superuniversos y los universos locales. Funcionan del mismo modo con las personalidades trinitarias de la Orden de los Días y con las personalidades paradisiacas de la Orden de Hijos. Juntamente con su espíritu materno infinito, los grupos de espíritus supremos son los creadores inmediatos de la vasta familia de criaturas de la tercera fuente y centro. Todas las órdenes de los espíritus ministrativos surgen de esta asociación. Los supernafines primarios se originan en el espíritu infinito, los seres secundarios de esta orden son creados por los espíritus rectores, los supernafines terciarios por los 7 espíritus de los circuitos. Los espíritus reflexivos, colectivamente, son las matrices de una maravillosa orden de huestes angélicas, los poderosos econafines de servicio superuniversal. Un espíritu creativo es la madre de las órdenes angélicas de una creación local. Estos ministros seráficos son originales en cada universo local, aunque siguen el modelo original del universo central. Todos estos creadores de espíritus ministrativos son ayudados tan solo indirectamente por la morada central del espíritu infinito, la madre original y eterna de todos los ministros angélicos. Los 7 grupos de espíritus supremos son los coordinadores de la creación habitada. La asociación de sus jefes dirigentes, los 7 espíritus rectores, parece coordinar las extensas actividades de Dios el séptuple. 1. Colectivamente los espíritus rectores son casi equivalentes al nivel de divinidad de la Trinidad de las deidades del paraíso. 2. Individualmente ellos agotan las posibilidades asociables primarias de la deidad triuna. 3. Como representantes diversificados del actor conjunto se constituyen en fideicomisarios de esa soberanía de espíritu-mente-poder del Ser Supremo que él aún no ejerce personalmente. 4. A través de los espíritus reflexivos ellos sincronizan los gobiernos superuniversales de los ancianos de los días con Majeston, el centro paradisiaco de la reflexividad universal. 5. En su participación en la individualización de las ministras divinas del universo local, los espíritus rectores contribuyen al último nivel de Dios el séptuple, la unión Hijo-Creador, espíritu creativo de los universos locales. La unidad funcional, inherente en el actor conjunto, se revela a los universos en evolución en los 7 espíritus rectores, sus personalidades primarias. Pero en los superuniversos perfeccionados del futuro esta unidad será indudablemente inseparable de la soberanía experiencial del Supremo. Presentado por un consejero divino de Ubersa.